Pero dije, hoy es jueves de hacerse cargo. Y antes de entrar al aire, Camilo me dice, menos suspiro y más agarrar la pala. Sí, justamente vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo está, licenciada María Morató? Bienvenida a otro jueves de hacerse cargo. Muy buenas, mediodía para todo el mundo. Estamos cambiadas de posición hoy, estamos cambiando todo hoy. Todo, me gusta. Cambia todo. Hay que renovar. Sí. Hablábamos, ¿no? Agarrar la pala, trabajar, generar. Y lo importante que es la presencia de un psicólogo en las organizaciones, a la hora de hacer exámenes preocupacionales en las empresas. Vamos cambiando de temas un poco, tratando de desmitificar algunas cosas que por ahí las personas tienen en la cabeza. Bueno, vamos tratando de echar luz un poco a algunos mitos. Psicología laboral. El psicólogo tiene, así como para hacer un marco, tiene muchas áreas de desempeño. En general son 5 o 6 ramas principales que se van subdividiendo. En la clínica, en el consultorio, el típico consultorio que todos conocemos, en el educacional, que está más bien en las escuelas, en el ámbito jurídico, en la ciudad judicial, en las cárceles, y el psicólogo laboral. Qué importante, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo laboral? Está introducido en las organizaciones, instituciones, empresas, habitualmente en el área de recursos humanos, por ahí se les da otra entidad, pero habitualmente se llama así, en el área de gestión o capital de desempeño. ¿Capital humano? Capital humano. Ahora se habla de gestión del talento, se le va cambiando el nombre, pero... Gestión del talento, me encantó esa. Más o menos es ronda por ahí los nombres de la oficina. ¿Qué hacemos? Habitualmente, si bien el psicólogo puede hacer muchas cosas, puede ser tranquilamente ocupar la gerencia de recursos humanos o de este tipo de departamentos, pero puntualmente se nos asocia más con las evaluaciones, ¿sí? Con la selección. Cuando una organización necesita personal cubrir algún puesto, se hace una selección. Se hace la convocatoria, la gente manda sus currículums, se hace un filtro de currículum y de ahí se elige el mejor puesto. Lo ideal es que uno puede pensar en un mundo ideal, que existe un puesto para una persona, existe un perfil ideal para cada puesto, y ahí viene la aventura de unir esas dos cosas. Eso sería lo ideal, no siempre ocurre así. Se presentan una serie de personas y uno va buscando el que mejor se ajusta a ese puesto que se requiere, ¿sí? Eso es el ámbito de la selección. Sí. Muchas veces se dice, ay, no entraste porque no pasaste el psicológico. Sí, es una frase muy común. Y está bueno desmitificar un poco esto porque no siempre es tan así. Y mucha gente le tiene hasta miedo, ¿no? Totalmente. Al examen psicológico de un preocupacional. Y no sé, hay gente que se imagina que uno los va a meter a una máquina, que les va a hacer no sé qué pruebas, y no ocurre tanto eso. Sí se hace una entrevista, se pueden hacer algunas pruebas, algunas gráficas, algunas más auditivas, de todo. Ahí tenemos... ¿Depende el puesto, depende a dónde va esa persona que se adapte al examen? Exactamente. Bien. Yo no voy a tomar la misma evaluación para una persona que va a ser cajero, que para alguien que va a ser gerente, o para alguien que va a estar 6 pisos arriba limpiando vidrios en altura con otro nivel de desempeño que va a necesitar otras competencias. Entonces se evalúan qué competencias necesita cada persona para cubrir de la mejor manera este puesto. Bien. El examen psicológico, ya estamos hablando no tanto de la selección, que es como un proceso mucho más grande, sino de la aptitud psicológica. Como el apto se le dice psicofísico, porque tenés que tener una aptitud física para desempeñar algunos puestos y una psicológica. Y ahí es donde yo me quería detener. Hay puestos con una dedicación muy especial, o que necesitas tener o una sensibilidad especial, o necesitas tener empatía en especial, o mucho control de vos mismo para algunas cosas. Entonces hay que hacer un análisis un poco más finito para ver si esta persona está en condiciones de desarrollar bien su puesto, de cubrir con todas las tareas que se requieren, pero de no perjudicar a nadie. Hay puestos que tenés contacto con otras personas, que tenés personas a tu cargo, si vas a ser un jefe o si vas a ser un docente, un personal de salud. En esos casos se hace un análisis bastante más finito porque tenés personas en general con alguna vulnerabilidad alrededor tuyo y hay que ver, ¿no? ¿Qué hay en esa mente? Y en estos casos, en estos exámenes, me surgen 2 preguntas. Primero, si
la persona que está siendo examinada puede engañar a los profesionales, y segundo, si ese profesional que está ahí atrás puede detectar fácilmente algunos aspectos de esa persona, porque recuerdo, bueno, hace muy poco hubo un escándalo de un funcionario municipal que fue apartado de su cargo por acosar menores, y era una persona que estaba ocupando un cargo dentro de la Secretaría de Deporte, Juventud, entonces que tenía quizás mucho acceso a poder hacer. A niños, a niñas, entonces pensar que si hubiera pasado por un examen como este, quizás se hubiera evitado toda la situación posterior. Bueno, es buenísima tu pregunta. Vivimos en un contexto en el que todos queremos acceder a ese puesto para el que nos estamos postulando. Eso es razonable, pero no todos estamos en condiciones de poder desarrollar todos los puestos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que va a ser un docente, alguien que va a ocupar un puesto en las fuerzas de seguridad, un militar, un policía. Necesitamos hacer una evaluación bastante más finita, porque no todos tenemos la personalidad adecuada para cubrir algunos puestos. Claro. Por ejemplo, es muy común que los chicos que hacen terciarios, sobre todo los que hacen profesorados, todos los años se les pide una evaluación psicológica, psicofísico completo, para ver en qué estado están, para poder después desempeñarse como docentes. Ahí es súper importante detectar quién tiene, no sé, una psicosis, una perversión, una psicopatía que no es lo más adecuado para ese tipo de puestos. Va a tener personas con vulnerabilidad alrededor suyo, en general niños, adolescentes con vulnerabilidades, y esa personalidad no es la más adecuada para ese puesto. Sí para otros, pero para ese para el que se está formando no es lo ideal. Entonces es súper importante detectarlo ahí. ¿Y puede engañar una persona? ¿Puede decir, no, acá yo lo paso seguro, sabiendo, ¿no? De quizás de sus perversiones o de sus cuestiones en contra, dice, no, bueno, me pongo la camiseta y lo paso o lo paso? Bueno, no. No, la respuesta es no. Escuchen, no se puede engañar en esos exámenes. Por ahí algún colega que no tenga mucha experiencia, esté recién recibido, qué sé yo, por ahí puede llegar a pasar, pero no sería lo más frecuente. Me ha pasado, por ejemplo, yo enseño en la escuela de policías. Sí. Amo enseñar en la escuela de policías. Y me ha pasado que mis propios alumnos me decían, ay, bueno, profe, se acerca la evaluación, enséñenos cómo hacerlo. O mensajito al celular, como quien pide un turno, claro, que me enseñe, como quien estudia para un examen. Porque tengo que decir cómo me tengo que comportar, cuál tiene que ser mi lenguaje corporal. Porque te lo dicen como que es un examen, entonces vos, pensando bien, que asociás que tenés que estudiar y prepararte para ese examen. Bueno, no es un examen que hay que estudiar. ¿Qué es lo que se evalúa? La personalidad de esa persona. No se puede estudiar la personalidad. Claro. Surge. Yo siempre les explico lo mismo cuando uno va a hacer una evaluación psicológica, te están observando tu personalidad, cómo es tu conducta habitual. No hay manera ni de forzarlo ni de estudiarlo, sos vos, se ve, por algún lado sale. Si lo intentas tapar de alguna manera, peor se nota. Los psicólogos tenemos un poco más de experiencia y cancha en evaluar esto. Desde que vos cruzás la puerta, yo ya más o menos me voy haciendo una idea. Después, con la entrevista, me voy haciendo una idea un poco más profunda, claro, y cuando tomo las pruebas confirmo eso o descarto eso que yo ya me venía haciendo la idea. Bien. Si yo me voy armando una idea de las cosas, cuando voy a ver la prueba, veo que no coincide absolutamente nada con lo que yo me venía haciendo, ¿qué voy a pensar? Que eso está forzado. Claro. Además hay rasgos, sobre todo en los gráficos, que se nota clarísimo cuando hay algo que no coincide. Entonces, el que estudió la noche anterior o se preparó, que lamentablemente hay colegas que hacen esto, se nota. Entonces, ¿qué es peor todavía? Claro, yo pienso que a este tipo de exámenes y tenés que ir ahí, bueno, soy yo, porque esto puede ser contraproducente para vos mismo a futuro. Totalmente. Si yo ahí advierto, te estás postulando para una fuerza de seguridad, y que una de las competencias fundamentales para pertenecer a una fuerza de seguridad es la honestidad. Si yo veo que eso está forzado,
no te estaría coincidiendo, por lo tanto es peor todavía. Si yo veo que vos estás estudiando, estás forzando algo, es porque algo estás queriendo esconder. Claro. Es peor todavía. Es peor. Sí, ¿no? Y cuántos casos también conocemos de personas que trabajando y se les soltó la correa y pasaron un montón de cosas. Entonces te perjudica a vos y ni hablemos al resto. Exacto. Son las personas de la fuerza de seguridad, manejan armas, tienen un arma a disposición cargada las 24 horas del día. Es sumamente peligroso que alguien que no esté en condiciones psíquicas esté en ese puesto. Y estos exámenes, ¿no? Hablando específicamente de las fuerzas de seguridad, siempre tenemos tristes noticias, que usaron mal el arma, que usaron mal la fuerza, que esto, que aquello. ¿Son realmente, están comprometidos con eso? Porque es una de las falencias que también reclama la sociedad, ¿no? Necesitamos personal de seguridad más preparado, más capacitados, que sean aptos para los puestos, porque siempre surgen estas noticias y pienso, puede venir de una falla desde el principio. Sí, que se podría mejorar como en todos lados. Exacto. Pero ocurre justamente lo que ocurre en todos lados. Por ahí es tan masivo, no recuerdo el número de ingresantes por año, son miles y miles de chicos. Es muy difícil abordarlos a todos. Si cuento los psicólogos que están a disposición en la policía, creo que me sobran los dedos de las manos. Es muy complicado, como en todos los ámbitos. Total. En lo público, en lo privado, los recursos son limitados para lo que uno quisiera hacer. Entonces, sí, ocurre esto. Y como en todos los puestos, hay gente más comprometida, hay gente que cumple, hay gente que zafa, como en todos lados. Totalmente. Pensando en esto, ¿no? En la importancia de la salud mental, ya abriendo el espectro a todos los ámbitos laborales, ¿es importante tener un psicólogo en las organizaciones, en las empresas o algún equipo de recursos humanos que pueda detectar, por ejemplo, esto es un ambiente laboral recontratóxico, por ejemplo, está afectando a los colaboradores, está afectando a la salud mental, entablar quizás, decir, bueno, vamos a planificar cómo trabajar en conjunto para mejorar estas condiciones que no afecten a los colaboradores? Te voy a contestar con palabras que no son mías, son de un colega que respeto mucho, que trabaja justamente en el área de recursos humanos a nivel público. Los psicólogos por ahí en el área de recursos humanos no somos tan bien ponderados, porque es como que, bueno, pero ¿y para qué voy a tener un psicólogo si acá no pasa nada? Claro. Justamente no pasa nada porque hay un psicólogo atento, pendiente de buscar, de anticipar que no ocurra nada. Entonces es como en una empresa donde todo se mide por resultados, por números, es como muy complicado definir, bueno, acá hace falta un psicólogo para esto, y estas van a ser sus tareas, y justamente está para anticipar y que no pase nada. Bien. ¿Puede enfermarte el ambiente laboral? Sí, hay patologías específicas, producto de lo laboral, en lo físico y en lo psicológico, que uno lo mira como que fueran dos entidades separadas, pero no, la persona es una sola, es un cuerpo y es una mente, es todo junto. Entonces hay cuestiones por ahí del desgaste físico que te afectan en lo psíquico y cuestiones de lo psíquico que terminan repercutiendo en lo físico y te terminas enfermando, pero de las dos cosas. O sea, hoy lo que estoy escuchando mucho está con carpeta psicológica. Mucha gente que pide carpeta psicológica, no sé, conozco gente que trabajó 20 años en un banco, dijo, no, ya no doy más. Hay un síndrome que justamente la traducción es el síndrome del quemado. Sobre todo ocurre en personas que tienen contacto con otras personas, ¿sí? Alguien que es un cajero, un docente, de la fuerza de seguridad, alguien que está en contacto con otros, en la salud, en la educación, tiende a quemarse por el contacto con el otro, por las demandas del otro, por una serie de exigencias que tienen que ver con esto, y sí, es como que te absorbiera la energía ese contacto con otro y el brindar un servicio al otro. Sí. Por muchos dicen la atención al cliente es agotadora. Por mucha vocación y muy capaz que sea, hay veces que ante ciertas demandas ocurre esto. Llegan preguntas, dicen, los empresarios y contadores de las empresas evalúan generalmente a los empleados por el valor económico, el sueldo. ¿El psicólogo vendría a ser quien devela la parte no mesurable de cada persona?
Sí, somos uno de los que colaboramos en esta parte. Hoy se habla de competencias hard y soft, o competencias duras y blandas, como quieran llamar, si lo quieren googlear. Las duras serían esto, las habilidades técnicas, ¿sí? Que vos sepas manejar un Excel, que sepas manejar la máquina que necesitas manejar, ese tipo de cosas. Y las habilidades blandas tienen que ver más con lo humano, con lo social, con que vos te sepas comunicar, con que seas asertivo con tus emociones, con que sepas controlar tus impulsos. Por ejemplo, pasa mucho de que esta persona cumple con todos los requisitos, pero no se sabe presentar, no sabe saludarse, no sabe llevar adelante una reunión, no sabe responder un mensaje. Hoy se selecciona más, se prioriza más por estas habilidades blandas que por las duras, porque yo puedo tener todas las competencias técnicas que necesito para el puesto, pero no sé hacer estas cosas. En cambio, si yo tengo lo humano, lo blando, puedo aprender a manejar un Excel. Porque dicen eso. No, podés aprender, no es difícil, pero genera muchísimo más valor esto, ¿no? Las habilidades blandas, que últimamente se la está dejando de lado, de a poco hay que ir como, esto es importante también, y es algo transversal a la vida, en los sistemas educativos, en las casas, en todo eso donde se van aprendiendo y puliendo estas. Es una inversión a largo plazo, que son las más sólidas y las más redituables, si lo querés ver en términos económicos. No tenés un resultado inmediato, las cuestiones humanas no son en media hora. Entonces, si vos vas haciendo un trabajo de cuestiones como el reconocimiento en una empresa, que vos te destaques, que no sean todos lo mismo y que solamente haya sanciones para cuando no se hace y que sí haya reconocimientos cuando se hace más de lo que se debe, ese tipo de cosas hacen que uno se sienta más cómodo, más afín, sienta este sentido de pertenencia tan importante con tu organización. Y si yo me siento parte de esta organización, siento que es mi lugar, que es lo que me da estabilidad a mi vida, la voy a cuidar. Totalmente. Yo lo que es mío lo cuido. Acá llega un mensaje, dicen, miles de docentes hoy en la administración pública están con carpeta psiquiátrica. Es todo un tema de análisis. Sí. Los docentes específicamente. En cuanto a la salud mental y en cuanto a lo económico, es todo un tema para trabajarlo. Y acá dice, muchas reales y muchas no, dicen. Ahí está. María, excelente, súper interesante. Decí tus redes, tu número de contacto para que las personas que están del otro lado y necesiten agendar un turnito con vos lo hagan. En las redes lic.maria.marató y por WhatsApp para turnos adultos únicamente 3875-613-711. Muchísimas gracias, María. Nos vemos el jueves que viene.